Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este episodio especial de Nación Patriota, justo después de la fecha límite de intercambios. En este momento que se ha grabado el episodio de esta ocasión, los Patriots y cualquier equipo de la NFL ya no puede realizar intercambios en lo que resta de la temporada. Se podrán hacer una vez que concluya, pero por ahora ya no se pueden reforzar los equipos a través de este tipo de movimientos que, para quien no esté familiarizado con lo que son los intercambios en la NFL, básicamente es acordar con otro equipo por adquirir a un jugador determinado o a varios jugadores a cambio de otros jugadores o tal vez capital del draft de la NFL, ya sea del próximo año o de los próximos años. Los Patriots no hicieron eso y aquí voy a hablar un poco más a título personal porque pues este espacio también es de aficionados para aficionados. Y yo soy un aficionado tanto como ustedes y también me molestó un poco cuando terminó el límite de intercambios y los Patriots no se movieron para obtener a ningún jugador como refuerzo, ni los jugadores de menor nivel que se mencionaban en algunos reportes, ni los jugadores de alto perfil que otros soñaban y que quizás estaban muy fuera del alcance de los Patriots, pero aún así se valía soñar, ¿no? Porque pues también hubo grandes movimientos durante el día y los Patriots no hicieron ni una cosa ni otra. Y creo que ya es algo que si uno lleva lo suficiente en el equipo se acostumbra. No es algo que aprendas a amar, pero te acostumbras a que el equipo no haga movimientos de cualquier tipo durante esta fecha y se esperen más bien a la off-season. Incluso en la off-season puede que no hagan tantos movimientos. Es un equipo que puede ser muy discreto en cuanto a firmar y obtener jugadores de cualquier manera posible. Y más que nunca en este proceso de reconstrucción me da la sensación de que Vrabel ha dicho, si no está roto, no lo, no lo compongas, no lo repares. Si la cosa está funcionando, porque el equipo está con 7 ganados y 2 perdidos, hay que mantenerlo así. Es una visión que uno puede criticar o que puede estar de acuerdo con ella, pero creo que los Patriots se van a casar con esta visión hasta el próximo año, porque por ahora les ha funcionado, nos guste o no nos guste, el plan está funcionando para Vrabel y compañía, pero sí creo que el equipo le hacía falta algún arreglo por aquí y por allá. Ahora, hablando en plata, realmente no creo que el equipo hubiera obtenido ese gran jugador diferencial para el roster de una forma u otra, porque no estaban dispuestos a dar una primera ronda o varias, como sucedió en el caso de los Colts, que es un equipo que acaba dando 2 primeras rondas por, este, a Sauce Gardner, este esquinero de los Jets, y que es el gran movimiento que cierra esta fecha límite de intercambios, que encabeza la lista de movimientos a lo largo de la NFL. Y tampoco hicieron algo como los Cowboys cuando fueron por Quinnen Williams de los Jets también, que dieron 2 primeras rondas y también una segunda y un jugador. Al final de cuentas, los Patriots, lo veamos como lo veamos, no estaban dispuestos a dar tanto. Y quizás estaba bien, pero también por otro lado, jugadores como Jacoby Meyers o como Rashid Shaheed tampoco vinieron a los Patriots y fueron jugadores acordados por un precio bastante más razonable. Hablamos de una cuarta, quinta ronda en el caso de Shaheed. Por Meyers fue una cuarta, sexta ronda. Tampoco le convenció al equipo para dar rondas más bajas de su próximo draft. Lo que sí hicieron fue adquirir picks a cambio de jugadores. Se fue Kyle Duggar hace unos días, se fue Keon White también hace unos días, y ambos reportaron una selección de sexta ronda a cambio del intercambio. Y está bien, ¿no? Creo que, hablando sinceramente, también creo yo que alteramos demasiado nuestras expectativas, porque si retrocedemos a la semana uno, ¿realmente el equipo estaba para pelear en puestos de playoff? No, y la verdad es que la mayoría estábamos convencidos de que si lograban un récord ganador, un récord ganador en estas circunstancias sería un 9 triunfos mínimo, pues estábamos del otro lado, ¿no? Se había logrado una temporada relativamente exitosa.
Pero pasaron las semanas y tras 9 juegos, los Patriots están con récord de 7-2. Ya han superado casi por el doble de lo que han conseguido en el año anterior y el año anterior a ese, y están a punto de empatar el número de victorias que consiguieron en los últimos 2 años combinados. Eso, queramos o no, sí genera como una expectativa de lo que pueden hacer los Patriots, porque si ya pueden conseguir, porque la verdad es casi un hecho que van a terminar con un récord ganador, a falta de casi 2 meses por jugar en la NFL, es muy difícil que los Patriots no consigan al menos 2 triunfos en el calendario. ¿Qué sigue para el equipo? Clasificar. Y cuando clasificas a playoffs, pues tú esperas que tu equipo no sea eliminado de buenas y primeras, ¿no? Quieres que tu equipo llegue hasta el Super Bowl, si es posible, que gane y avance lo más que pueda. Pero, y algunos fans que he leído dicen, pues no creo que tengan el equipo para hacerlo, porque comparado con los otros rosters que pueden enfrentar en estas circunstancias de playoffs, quizás los Patriots sean los menos agraciados, los menos fuertes, los menos atractivos. Y creo que incluso siendo líder divisional para esos partidos, la gente va a ir del lado del equipo contrario, porque es muy probable que enfrenten mejores conjuntos en sus individualidades que las que tienen los Patriots. Y es un equipo que hasta el momento se ha construido en un bloque, en un colectivo y principalmente en lo que puede o no hacer su coreback. Pero uno esperaba quizás que ya no dependan tanto de May como vimos contra los Falcons, donde un mal día de May casi provoca que el equipo pierda y tener un equipo más capacitado de sacar las papas del fuego cuando May, por una u otra razón, no pueda hacerlo. Y creo que ambas posturas son válidas, porque al final de cuentas ya no puedes esperar conformarte con lo que pensábamos al inicio de la temporada. Pero por otro lado, creo que también hay que pensar un poco, si el equipo no llega lejos a playoffs, ¿es un fracaso? Yo creo que no, creo que hay que ser muy objetivos y pensar con cabeza muy fría que en este momento el equipo ya está superando las expectativas del inicio de la temporada y por lo tanto lo que consigan a partir de ahora es ganancia. Cualquier cosa que logren, si clasifican a playoffs, si además de clasificar ganan su primer partido en casi 6 años, si pueden ganar hasta 2 o 3, incluso jugar el Super Bowl, todo eso suma porque no lo teníamos contemplado al inicio y creo yo que por más optimista que fueras, cuando lo pensabas en frío, no te veías en estas circunstancias como fan, esperando que el equipo clasifique a playoffs de una manera realista y que pueda incluso avanzar lejos en esas instancias de la NFL. Pero también creo que el equipo pues ya nos está un poco mal acostumbrando y se nota en el malestar de los aficionados, tanto aficionados de Estados Unidos de habla inglesa como aficionados en Latinoamérica y en España y en otras partes donde se habla español. Creo que al final de cuentas, el equipo, pues realmente también, ¿qué esperábamos? El equipo hasta ahora nunca nos había acostumbrado a ser muy activo en la fecha límite de intercambios y quienes tengan más tiempo siguiendo al equipo, la verdad es que las pocas veces que se fueron con todo para obtener algún jugador, a veces les fallaba la evaluación de ese jugador. ¿Quién no puede olvidar el intercambio de una segunda ronda por Mohamed Sanu en 2019? Fue un desastre, fue un jugador que no nos aportó nada, pero en la desesperación de los Patriots, pensando que tenían que ir con todo para asegurar que ese último año de Tom Brady fuera con un campeonato, pues trajeron un receptor cuando más lo necesitaban porque el equipo se estaba quedando sin opciones por aire y trajeron una peor que la que ya tenían. Y al final el equipo sí hipotecó demasiado su futuro y el siguiente draft hubo que compensar y también afectó en el reclutamiento. Y creo que todas esas experiencias, aunque el staff actual en su mayoría no lo vivió, creo que es una lección que tienen que mantener cerca. Yo siempre he dicho que los Patriots son muy similares en este punto a los Commanders el año pasado.
Los Commanders el año pasado fueron un equipo muy sorprendente y que aprovecharon un calendario relativamente sencillo para acumular triunfos e incluso pelear por la división con unos poderosos Eagles y clasificaron con un excelente récord en la temporada regular. Y no solo eso, llegaron hasta el juego de campeonato y con un coreback novato. Todo eso se combinó para que en algún momento los Commanders pensaran que estaban a nada de ser un equipo que jugara el Super Bowl. Si bien no ganaron en esa ocasión el juego de campeonato, tenían las armas para intentar replicar el camino, o eso ellos creían, y ahora sí, cuando llegara el juego de campeonato en esta ocasión, poder ganar y clasificar al Super Bowl e intentar ganarlo, ¿por qué no? ¿Y cuál fue su idea? Pues hicieron muchos intercambios, incluso desde la off-season de 2024, fue un equipo que invirtió mucho en veteranos. No es que tuvieran mala suerte con sus jugadores del draft, porque no fue así. Algunos empezaron a funcionar, más allá de Jaden Daniels, otros jugadores también aportaron en ese año. Pero cuando terminó el balance, porque el equipo se volvió un poco loco pensando que con los jugadores veteranos que traían y que traían y que traían vía intercambio, ya estaban armados para ganar en el presente. En el siguiente draft no tuvieron los suficientes recursos, los suficientes recursos para traer nuevos jugadores jóvenes. Y este equipo que presentaron en 2025 fue muy viejo. Y la verdad es que al principio de la temporada jugaron bien y todavía había expectativas de que este equipo pudiera pelear la división y otra vez repetir en el juego de campeonato, pero en este momento ya es un desastre. Son jugadores tan veteranos que en muchos casos ya están cayendo rendidos con lesiones. Su jugador estrella el año anterior se ha tenido que esforzar demasiado para compensar las bajas de juego y las bajas por lesión. Y es un equipo que, si lo vemos ahora, está muy mal administrado, pero todo empezó porque en algún punto se volvieron locos y quisieron aprovechar el presente de una manera un tanto, o mejor dicho, demasiado arriesgada. Y creo que los Patriots, con todo lo que hemos comentado hasta ahora, han dicho, vale la pena sacrificar el futuro para tener un mejor presente. Es cierto, este equipo tiene un gran espacio salarial y no dudo que si trajeran a un jugador de alto perfil, podrían asumir su contrato y claro, este jugador tendría un gran impacto. Y quién sabe, que tendrían una gran oportunidad de ganar el Super Bowl. Y creo que ahí está el detalle, que muchos creen que con ese gran jugador, esos grandes jugadores que puedan traer con el espacio disponible, tal vez podrían ganar el Super Bowl, pero tampoco se trata solamente de jugadores. Creo que ahí también estarían traicionando la visión de Mike Vrabel, porque ese es otro punto. ¿Cuál es la visión del señor Vrabel? Y creo que esa no ha sido diferente a la que supimos desde la off-season de este año, hace meses, que es fácil y sencilla. Este equipo está construido a futuro. Es cierto, tienen como prioridad rodear a su coreback de segundo año. Tienen como prioridad que May se convierta en esta gran estrella y lo están consiguiendo, porque en este momento no hay coreback más eficiente que May, más que a lo mejor Sam Darnold y quizás Jared Goff, y párale de contar, no hay muchos más que puedan hacer eso. Estamos hablando de un jugador que está en la conversación del MVP con números que respaldan esa afirmación. Y por otro lado, lo está haciendo con este roster, que sí, que a lo mejor es deficiente. Y a diferencia de Darnold, o a diferencia de Goff, o a diferencia de incluso de Patrick Mahomes, que también está en la conversación, o de Josh Allen, él no tiene una línea ofensiva élite, o no tiene receptores sumamente explosivos. Tiene buenos jugadores, pero no todos son jugadores que hoy en día puedes llamar élite, o todavía no. Y otros jugadores podrán haber sido élites, pero ahora ya no son tan dominantes como en su momento, en el caso de Stephon Diggs, por ejemplo. Y todo eso, pues también tiene su mérito. Y uno pensaría, bueno, está demasiado a May, pero quizás, y es como yo creo que lo ve el staff, para ellos May está haciendo su estilo de juego engrandece a sus compañeros. Quizás por eso tampoco siente la necesidad de alterar este ecosistema. Suena a lo mejor una excusa o tal vez exagerado,
pero yo creo que en parte tienen razón. Si May se siente cómodo con estos receptores, ¿por qué alterarlo? ¿Por qué traerle a alguien que a lo mejor su mentalidad puede ser mucho más agresiva, mucho más ambiciosa y aunque tenga todo el talento del mundo, quizás choque con lo que los otros jugadores quieren? A lo mejor si traes un AJ Brown en este momento, dice, bueno, paso de los Eagles a los Patriots, pero los Patriots tienen que respaldarme con más targets, me tienen que dar más el valor, me tienen que hacer más importante en su ofensiva, porque ese es el problema que tiene actualmente en los Eagles, que no le están haciendo tanto caso. Y si los Patriots siguen como están jugando ahora, que May reparte demasiado el juego entre todos sus receptores, quizás no lo tome a bien. Y ahí hay un potencial problema en el vestidor. Y ya estás cambiando las cosas que estaban funcionando hasta este momento. Y en el caso de la defensiva, pues sí, creo que valía mucho la pena añadir otro pass rusher, pero no cualquiera. No creo que valiera la pena tanto traer un jugador como Miles Garrett o Max Crosby porque te iban a hipotecar el futuro y nuevamente ibas a caer en el error de los Commanders. Y luego hay casos como el de Jalen Phillips, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Mike Reese posterior a la fecha límite de intercambios. Él comenta en un tweet que le parece que el equipo hizo bien, fue razonable que no fueran por Phillips, porque es un jugador que no tiene a lo mejor el nivel como para justificar una selección de tercera ronda. Y lo entiendo, porque es un gran jugador. Es un jugador que cuando está sano es muy bueno por aire y por tierra. Te presiona al coreback y te cubre muy bien los bordes en caso de un acarreo. Pero esa es la clave cuando está sano. Y Phillips es uno de los jugadores menos sanos en la NFL. ¿Por qué los Eagles sí lo buscan? Porque los Eagles tienen expectativas de ganar otra vez el Super Bowl y en este momento su defensiva es mucho más débil que lo que fue el año anterior. Necesitan mucha ayuda. Por eso han traído incluso del retiro a Brandon Graham para que les ayude en esa frontal, porque es un equipo que se ha quedado corto de las expectativas, al menos en su unidad defensiva. Y están trayendo jugadores desesperadamente para tratar de componer el rumbo. Howie Roseman está haciendo un trabajo fantástico, pero sus entrenadores no tanto, no están encontrando la manera de sacarle provecho a este roster. Y el trabajo del GM es traer y traer y traer jugadores hasta que alguno funcione. Por eso es lo que lo hacen, porque además es la necesidad de un equipo que tiene que ser campeón, porque si no es campeón es un fracaso para los Eagles. Muy diferente a los Patriots que en este punto ya han superado las expectativas que tenían al inicio de la temporada. Ahí está la clave. En el caso también, por ejemplo, de los jugadores como Meyers o Shahid, que fueron intercambiados con rondas muy bajas, lo fueron porque siendo sinceros, son jugadores que están están en año de contrato. El siguiente mercado de agentes libres, ellos van a estar ahí sin contrato. Son jugadores que podrían estar lo que resta del año con el equipo y si no los extiendes en este momento, se van a ir y muy probablemente no van a querer una extensión porque saben que pueden conseguir algo más en el mercado de agentes libres. Y traer una renta de un jugador, rentar un jugador por un año es algo que Vrabel dijo clara y explícitamente que no iban a hacer, que ellos querían jugadores que aportaran más de un año, por lo menos el siguiente también. Y tiene sentido porque estás dando una selección del draft y con esa selección puedes obtener a alguien que te rinda el siguiente año y más años. Entonces no vas a dar una selección por un jugador que nada más va a estar en tu equipo un año, que es y el siguiente ya no. Y con el pick que tú le des al otro equipo, el equipo que tenga ese pick va a tener el jugador que tú pudiste haber tenido. Y al rato la conversación va a ser, si se fijan, si los Patriots hubieran tenido ese pick, tendrían ese jugador que está contribuyendo en el otro equipo desde su primera temporada. También veo que hay muchos aficionados que dicen, pero es que no han reclutado bien en los últimos años. Creo yo que es cierto, pero también, ¿qué tanto podemos criticarle a Vrabel en ese aspecto? El único draft que ha hecho hasta ahora en los Patriots es el de este año y creo que todavía es muy pronto para determinar qué jugador funcionó y qué jugador no funcionó. Ha habido chispazos de Farmer, de Wilson, Campbell ha tenido un muy buen inicio de temporada. Eh, Trevion Henderson poco a poco va encontrando ritmo en la ofensiva de Josh McDaniels. Kyle Williams es a lo mejor el más decepcionante, pero todavía le queda el resto de la temporada para ver
qué puede hacer, si puede conectar finalmente con May. Es muy pronto para criticarlo, ¿no? Podríamos criticar lo que ha hecho Wolf y Matt Rowe en el mismo front office de los Patriots, porque ellos siguen en el equipo y ellos estuvieron presentes en los drafts de los otros años, pero el poder de decisión que tienen, al menos lo que se reporta, ya no es el mismo que en aquellos años, y más bien parece un show dirigido por Mike Vrabel y su mano derecha en la parte ejecutiva, Ryan Coden, que trajo también en la offseason de este año. Entonces, es muy difícil criticarle a esos dos que han llegado apenas en 2025 lo que se hizo en 2024 y 2023. Creo que incluso si lo pensamos, han hecho un gran trabajo porque lo que trajeron en la agencia libre y lo que han traído en el draft fue pensado en ya no en deshacerse de todos los otros jugadores que habían traído en años anteriores, limpiar la casa y empezar a armar el equipo con otra gente con la cual ya estamos ganando más partidos que en los años anteriores, lo cual prueba que la visión de Vrabel está funcionando. Y los Patriots a lo mejor no estaban en situación para hacer rentas de una temporada porque no están a un jugador o dos de cambiar su destino. Esa es la realidad. No hay una gran inversión que diga, este equipo tiene que ganar ya, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los Jaguars que trajeron a Meyers, puede que sea un equipo que está en el primer año de su nuevo head coach, pero este roster es prácticamente el mismo de la temporada anterior. Es un roster que no cambió casi en absoluto y al heredarlo el nuevo head coach prácticamente hereda el proyecto anterior y la presión porque dé resultados, porque además ese coreback que además heredó está siendo muy bien pagado y tiene que empezar a probar que vale la pena seguirle pagando o se va el siguiente año. Si ven que no va a funcionar, pues se traen a alguien más. Ya no es lo mismo. May no está en riesgo de que si no clasifican o que si no ganan en playoffs, se va a ir. Él va a seguir hasta el final de su contrato de novato, por lo menos. Y para eso todavía faltan un par de temporadas. Y Vrabel no se va a ir después de este año porque incluso si el equipo colapsara en las próximas semanas, ha logrado hacer un buen inicio de temporada y se ha ganado el beneficio de la duda para el siguiente. Es muy difícil que pase lo que ocurrió con Gerard Mayo porque ese sí fue un desastre de principio a fin. Y por lo tanto, no podemos comparar a los Patriots. ¿Qué sí sería comparable a los Patriots? Pues hay que ver el caso de los Denver Broncos, que a pesar de que es un equipo que invirtió más dinero que los Patriots desde el año pasado y que tiene un roster mucho más sólido, tienen la misma situación en el hecho de que tienen corebacks en su segundo año y son equipos todavía muy jóvenes que también le han dado prioridad a rejuvenecer antes que apostar en el presente. Y ambos son equipos que, nuevamente, coinciden en que tienen la misma racha de triunfos, están liderando su división y que, para bien o para mal, son equipos que no invirtieron en la fecha límite de intercambios. En el caso de los Broncos, pues ni salidas ni llegadas, son un equipo que se mantiene intacto. Y a lo mejor viendo sus partidos, les hubiera venido bien alguno que otro jugador adicional porque no es un equipo que juegue perfecto todo el tiempo, pero no lo han hecho. Y creo yo que esa es la visión de dos entrenadores como Sean Payton y como Mike Vrabel, que creo yo que son muy valiosas. No comprometen el futuro de sus franquicias y se apegan a un proyecto a muy largo plazo. Y creo yo que está bien. Podíamos haber hipotecado el futuro de los Patriots, aunque sea un poquito, y a lo mejor padecer un poco el siguiente año o no hacerlo, porque también ese es un hecho. Podrían haber asumido contratos grandes o cualquier contrato realmente, porque hay espacio salarial de sobra, hay más de 40 millones en el tope salarial, pero también es cierto que el próximo año casi están en ceros, casi tienen toda su masa salarial ocupada. Van a tener que hacer muchas reestructuraciones de contrato. Se me ocurre Milton Williams, se me ocurre Michael Onwenu, Hunter Henry. Hay muchos jugadores que tienen contratos muy grandes y que van a tener que asumir a lo mejor algún pay cut para que el equipo logre operar con cierta solvencia el próximo año. Y en parte el equipo se mantiene todavía con algo de dinero para el próximo año porque están manteniendo un espacio salarial muy grande este año. Hay que recordar que el tope salarial de la temporada actual se hereda en el siguiente como rollover y entonces el equipo puede respirar un poco aliviado porque todavía tienen cierto margen de maniobra.
no todo el dinero, no quiere decir que si heredan 48 millones de esta temporada, van a tener 48 millones para el próximo año. Más bien que esos 48 que sobran lo pueden repartir en pagar contratos futuros, en contratos de novatos, en bonos que tengan pendientes. Y entonces ya el equipo puede solventar sus deudas y tener cierto dinerito extra, esperando pues nuevamente las reestructuraciones contractuales que tengan pendientes. Todo eso, nuevamente, es pensando que el equipo arme pensando en la administración de todo este roster que poseen. Entonces, no es muy sencillo, no era sencillo. Y si a eso le sumas que para un intercambio ambas partes, dos equipos, tienen que estar de acuerdo y a veces incluso con el jugador tienen que ponerse de acuerdo si así dice su contrato, es muy complicado a veces hacer intercambios. Se hicieron grandes intercambios este día, sorprendieron mucho. Y hubo equipos como los Eagles que estuvieron moviéndose desde mucho antes, pero la realidad es que también los Patriots no tenían muy fácil moverse. Había reportes de que los Titans no querían escuchar ninguna oferta por ellos. Y hubo jugadores como Dre'Mont Jones, que se fue a los Baltimore Ravens por una quinta ronda que podría subir a cuarta, pero era un jugador que podría haber aportado a Vrabel, que lo conoce, pero que desafortunadamente ese equipo, por la dueña, no quiere negociar con los Patriots porque se reporta que siguen teniendo una mala relación por cómo salió Vrabel de los Titans en 2023 y parece que eso afectó cualquier negociación. Y había jugadores interesantes, jugadores como Tony Pollard, como Jeffrey Simmons, como Arden Key, y ninguno de ellos llegó al equipo, pero tampoco salieron a otros en su mayoría y los Patriots casi no tenían la posibilidad de negociar. Luego estaban las opciones de los Jets y los Dolphins, pero nuevamente, seamos realistas. ¿Qué equipo divisional negocia con su rival divisional? Ninguno. Ningún equipo divisional va a negociar entre él y otro equipo divisional. Los Dolphins no iban a negociar con nosotros, no sin antes subirnos el precio a niveles estratosféricos. Y ya de por sí ellos pedían mucho, porque Phillips se fue por una tercera ronda. Los precios que manejaban los Jets, más aparte los que dieron en intercambio, como Williams, como Gardner. En el caso de Breece Hall, estaban pidiendo una tercera ronda por un jugador que probablemente sea una renta de una temporada. En el caso de Jermaine Johnson, que también es un buen jugador para la defensiva, también pedían una segunda ronda, un jugador que valió una primera, ellos querían recuperar una segunda. Eh, eh, Había muchos jugadores que ellos ofrecían que estaban siendo caros y si ellos aplicaban un impuesto por estar negociando con un rival divisional, iban a duplicar ese precio o iban a aumentarlo. Si pedían una segunda, iban a pedir una primera o tal vez pedir múltiples segundas rondas. Todo porque no querían negociar con los Patriots. El equipo estaba atado de manos. Si lo pensamos, los equipos que negociaron en esta fecha límite y antes de la fecha límite, en las semanas anteriores, se tratan de equipos con los cuales New England no podía negociar, ya fuera porque en el caso de los Titans, la dueña no lo quería, según los reportes, o en el caso de los Jets y los Dolphins, pues eran equipos que, al ser de la misma división, no iban a reforzar a los Patriots. ¿Y quiénes te quedaban? Equipos como los Saints, pero al final ellos solamente se deshicieron de un jugador. El mismo caso de los Raiders, que pudo haber sido otro comprador con el cual, otro vendedor con el cual pudo haber negociado New England. Y fuera de ello, pues no hubo más. Ahora, otros equipos que tenían más necesidad y que nuevamente, como en el caso de los Eagles, estamos hablando de equipos que tienen como meta ganar el Super Bowl, llámense, por ejemplo, los Bills o los Chiefs, no se movieron para intercambiar, no trajeron a nadie, ni jugadores muy veteranos que estuvieran casi al borde del retiro y fueran fáciles de negociar, ni jugadores jóvenes, nada. Nada, ellos también van a tener que afrontar el resto de la temporada con lo que tienen. Y a lo mejor uno dirá, bueno, ¿cómo comparas el roster de los Bills de Buffalo y de los Kansas City Chiefs con los de los Patriots? Pues sí, pero eso es muestra de que no todos negociaron, ¿no? Los equipos que negociaron fueron muy pocos y tal vez no querían negociar con los Patriots y negociaban con precios muy altos y el equipo no quería sacrificar sus selecciones dentro del top 100, que son la primera, la segunda y la tercera ronda. Y todo eso, pues resultó en lo que hemos visto hasta ahora. ¿Eso justifica que los Patriots no se movieron? Quizás no, pero viendo que han firmado jugadores como Brendan Rice recientemente, hijo de Jerry Rice, creo que el equipo sabe que necesita jugadores. Pero por otro lado,
están contentos, porque como yo veo ese movimiento, creo que el equipo nos dice todo. Al traer a Rice, que es un jugador que firmaron para la escuadra de prácticas y que va a seguramente trabajar con el equipo de scouting, los Patriots no traen a alguien para reemplazar a largo plazo a Keishon Boutte, que podría jugar el domingo contra los Buccaneers. Y eso te habla de la confianza que tienen con Boutte, porque si él está, el equipo está bien. Y como no es una lesión a largo plazo, sienten que pueden jugar con él y no tienen por qué traer a nadie más. Han visto sus corredores como Terrell Jennings, como Trevion Henderson el pasado fin de semana y les ha gustado. Incluso si Stephenson no pudiera jugar en la semana 10, están conformes con los corredores que tienen, porque realmente no lo hicieron mal contra los Falcons, que es una defensiva top en la NFL que les iba a hacer un imposible correr. Al final corrieron bastante bien y eso fue lo que ayudó por momentos a la ofensiva de los Patriots cuando se empezaron a trabar en ese juego. Y hablábamos de que podrían traer un corredor y no lo trajeron porque pues sienten que tienen los jugadores necesarios. Eso habla mucho de la confianza que tiene Vrabel. Y nuevamente, ¿por qué dudaría Vrabel de la capacidad de sus jugadores cuando están 7-2? Lo que sí podríamos hacer como una crítica totalmente válida es que este equipo quizás no tenga la suficiente extensión, quizás la profundidad, para que pensando en los meses más duros que van a ser diciembre y enero, puedan sobrevivir si hay una lesión importante. Porque esa para mí es la mayor preocupación y es totalmente válida. ¿Qué pasa si uno de esos jugadores en el equipo titular, tanto en la ofensiva como en la defensiva, como en equipos especiales, se lesiona? Quizás el equipo batalle, como hemos visto en el caso de Keishon Boutte. Se ha lesionado y con Kyle Williams, que todavía no conecta con May, el equipo ha tenido problemas. Pero ahí también hay otro detalle. Williams, al final de cuentas, te ha costado una tercera ronda en el draft de este año. ¿No sería mejor ya finalmente hacer que conecte con May? Porque es lo que van a hacer, van a hacer que entrene más con May y ambos van a tener que aprender a convivir esta semana para que cuando llegue otra vez la oportunidad de jugar en el mismo snap, los Patriots no tengan este problema de comunicación entre ambos, porque no están en la misma página, pero Williams va a ser necesario. No es que si se lesiona a Booty, no tienen a nadie más. Para eso trajeron a Williams. Que si se lesiona Stephenson, para eso tienen a Henderson. O sea, hay jugadores que tienen que empezar a demostrar que vale la pena que estén en el equipo el próximo año, que son jugadores jóvenes. Farmer, por ejemplo, si Milton Williams o si Christian Barmore no pueden jugar en alguna semana, tiene que dar un paso hacia adelante porque él es el futuro de la posición, no Williams o Barmore, él, porque él es el jugador que trajeron en el draft este año. Braden Swinson también. Hablamos mucho de los pass rusher, pues él fue traído precisamente como un pass rusher que tenía una gran proyección antes del draft y no lo ha demostrado, pero tiene que empezar también a demostrarlo en algún punto, en los entrenamientos, ganarse esa confianza y eventualmente debutar, porque estos son los jugadores que van a carrear el equipo los próximos años y tienen que empezar a mostrarse ya. Y creo que ese es también el mensaje que les da Bravel. Ok, no hemos traído a nadie, pero confiamos en ustedes. Y esa confianza que el entrenador les está dando tiene que ser recíproca. Tienen que demostrarle a Bravel y a todos sus entrenadores que son jugadores que valen la pena tener y que tienen realmente un potencial que el equipo pueda aprovechar y seguir alimentando este equipo. O sea, al final de cuentas hablamos de que tienen 53 jugadores firmados y solamente 11 por unidad juegan en cada snap. 11 jugadores juegan en la ofensiva, 11 juegan en la defensiva. Y estamos hablando de un roster de 53. Tienen que, tiene que haber jugadores que den el paso adelante y que no solamente sean los titulares de toda la vida los que den ese paso hacia adelante. Porque a lo mejor peco de a lo mejor hacer una comparación muy injusta con la dinastía, pero cuando no eran la dinastía, cuando simplemente eran un equipo que, como
estaba sorprendiendo con victorias en su segunda temporada con Bill Belichick y la primera con Tom Brady como titular. Fue un equipo que se armó también con jugadores muy poco reconocidos, los David Gibbons, los Troy Brown, todos esos jugadores dieron un paso hacia adelante y a lo mejor no entrarán en el Salón de la Fama, pero fueron lo suficientemente buenos para que ese equipo peleara y llegara lejos en playoffs. Y no solo esa temporada, en las siguientes. Fue un equipo que se armó con jugadores que nadie más quería, que nadie más volteaba a ver, pero con un espíritu, con una actitud que compensaba muchas de sus limitaciones. Y quizás eso pueda parecer muy romántico y a lo mejor hasta arriesgado por parte de Braveheart, pero creo que también es válido hacerlo, porque al final de cuentas, esos son los equipos, los que tienen corazón, los que tienen la actitud, el esfuerzo y las ganas de sacar el partido, los que te ganan los partidos. A veces no es tanto el talento, a veces es la actitud que tienes para ganarlos. Equipos como los Lions el año anterior tienen un gran roster, pero se quedaron cortos de las expectativas. Y luego tienes otros equipos, como es el caso de los Commanders, que llegan más lejos con un roster mucho más limitado que el de los Lions. Incluso los sorprenden. Entonces, no todo se trata de tener un calendario sencillo, de tener los mejores jugadores. A veces es simplemente la actitud. Y este equipo realmente a mí me inspira mucho, me inspira confianza, me inspira orgullo, me da ganas de apoyarlos. Tal vez no todas son las superestrellas de otros equipos. Tal vez mi coreback no le lanza un receptor élite como los Seahawks o como los que tienen los Rams o lo que tienen los Eagles o lo que tienen tantos otros. A lo mejor no es un equipo que tiene la defensiva más dominante de la NFL como los Broncos o quizás como los mismos Rams o como los Chiefs, pero es un equipo que se compacta, que no se dobla y que se podrá doblar, pero no se quiebra, que podrá tener toda la presión del mundo, pero que han tenido partidos como el de Buffalo, en el cual han salido con todo a ganarle un favorito al Super Bowl y que estoy seguro que contra los Buccaneers van a salir con la misma actitud a comerse el mundo. Y tal vez eso es lo que le gusta a Mike Braver. No le importan los nombres, le importan los jugadores que están saliendo a matarse por este equipo. Y quizás eso es lo que tendríamos que ver, que cualquier movimiento hubiera estado bien, pero este equipo no está 0-9, está 7-2. Y este equipo ha llegado hasta donde ha llegado con estos jugadores. Y a lo mejor les falta algo para ganar el Super Bowl este año. Y quizás no lo tengan, pero tampoco es un equipo que haya que descartar. Tampoco es un equipo que, como hacen otros, nosotros empecemos a ver por encima del hombro, porque lo que han hecho esta temporada está muy por encima de lo que cualquiera hubiera pronosticado en septiembre o en agosto. Este equipo realmente tiene un corazón muy grande y ojalá que sigan y sigan ganando. Y tal vez ese ecosistema que tiene Bravel, pues no se va a ver perturbado porque los jugadores que están son los que están. Y los jugadores que no están, pues ojalá que en los próximos años vengan jugadores de calidad. A lo mejor en la próxima off-season sí habría que exigirles que vengan estos jugadores de calidad. Pero si no vienen este año, tampoco es el fin del mundo. Creo que este equipo todavía tiene, creo yo, mucho que solucionar y no todo es en cuanto a talento, también es en lo que hacen en los entrenamientos, lo que ellos también hacen, este, pues en la práctica, en la experiencia. Y las experiencias que han tenido son muy enriquecedoras. Lo que tuvieron contra los Falcons creo que los va a marcar para bien y va a ser una lección que tal vez más adelante, no ahora, pero más adelante, podría significarles algo mucho más grande, algo que les pueda ayudar a trascender esta temporada. Y nuevamente, que no ganen el Super Bowl tampoco es el fin del mundo. Tampoco lleguemos con las expectativas que teníamos hasta 2019 con este equipo de los Patriots. También veamos que en qué posición están, en qué momento están. Y también pensemos que para hacer un primer año de una reconstrucción con un nuevo head coach, este equipo está logrando cosas increíbles. Y más que molestarnos, más que amargarnos, estemos agradecidos de que
al menos hasta ahora se han hecho bien las cosas. Y realmente valoremos eso, se han hecho bien las cosas, porque con las decisiones que se han tomado con Vrabel y compañía, es que este equipo ha ganado más de lo que se presuponía en sus primeras 9 semanas. Y es por eso que también podemos darle el beneficio de la duda. Quizás no es que no lo intentaran, no se pudo, pero si tampoco, dieron picks por dar picks en un claro síntoma de desesperación, pues también eso es bueno, porque van a tener selecciones para el próximo año. Si el próximo año, en la próxima agencia libre, si en el próximo draft vemos que se comportan de una manera similar, que en la cual no traen los refuerzos que uno espera, se vuelven apáticos, ahí sí podremos criticarlos, porque ya las expectativas estarán establecidas y serán muy diferentes, pero que las expectativas vayan creciendo esta temporada también es un poco injusto. Este equipo, al final de cuentas, no se le puede regatear lo que ha hecho. Y las expectativas iniciales ya se superaron. Todo lo que venga después es un plus. Y yo creo que con eso nos podríamos quedar. Eh, Como les digo, este fue un especial, algo que se me ocurrió hacerlo porque creo que valía la pena mencionarlo por todo el tema de los intercambios que nos hicieron, los intercambios que se fueron, porque hasta eso había jugadores que se fueron y que uno pensaría que, cómo fueron y ahora ya no tienen tanta profundidad. Eran jugadores que, en el caso de White y Dogger, yo no creo que afecten nada. Ya ni siquiera estaban en planes las últimas semanas antes de irse del equipo. Era como no tenerlos realmente y el equipo no lo resintió. Lo que sí creo es que ojalá que este equipo se mantenga sano para poder seguir peleando lejos y ojalá que estemos viendo este equipo en enero peleando en playoffs y que no solamente hagan acto de presencia, sino que puedan ganar. Y si no lo hacen, pues tampoco es el fin del mundo. Yo creo que la ventana de los Patriots, la ventana del Super Bowl apenas se está abriendo y jugadores como Drake May tiene 23 años, Will Campbell, otro jugador pilar, tiene apenas 21. Guti tampoco tiene 25 años todavía. En el caso de Cristian González, otro jugador muy joven. Es un equipo muy joven que no tendrá más de 25 años en ciertas posiciones y se está haciendo más joven. Quizás este año no, pero quizás el próximo sí. ¿Quién sabe? Yo creo que tenemos que estar tranquilos, tranquilos, en paz, disfrutemos. Disfrutemos cada partido, disfrutemos los triunfos, disfrutemos que este equipo está haciendo algo muy especial esta temporada. Quizás no lo suficiente para ganar un campeonato, pero quizás esta sea la base de un futuro campeonato. ¿Cuándo? Tal vez más temprano de lo que pensamos. También como ocurrió esta temporada. ¿Quién hubiera imaginado estar en la posición que estamos? Tengan eso mucho en cuenta. Yo soy Henry B. Franco. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en X, antes Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram. También estamos en TikTok y este episodio lo pueden encontrar en YouTube y en otras plataformas de podcast, en la cualquiera que sea su favorita, Spotify y todas ellas. Y nos estaremos escuchando para lo que será la previa de la semana 10 contra los Tampa Bay Buccaneers, que saldrá en unos días. Y eso es todo por mi parte. Cuídense mucho, tengan una excelente semana y nos estaremos escuchando en próximas ediciones.